Mi nombre es Rosario, y hoy, a los 78 años, puedo mirar hacia atrás y decir que la vida me ha enseñado más de lo que nadie podría haber imaginado. Hace muchos años, yo era una mujer ingenua, creía que el amor era la respuesta a todos nuestros problemas. Pero, a lo largo de mi historia, he aprendido de manera dolorosa que, muchas veces, el amor es solo lo que sentimos, no lo que vivimos. Mi esposo, Roberto Mendoza, el hombre con el que construí toda una vida, me hizo creer que él era todo lo que necesitaba. Él era el hombre con el que compartía mis sueños, que compartía las alegrías y dificultades de la vida cotidiana. Juntos, tuvimos hijos, una casa y un futuro. Pero después de años de promesas y votos de amor, descubrí que me había mentido. De una manera cruel, imagínese cómo sería para usted perder a su esposo, creyendo que estaba muerto, solo para descubrir más tarde que se escapó con otra mujer. Durante años, tuve la sensación de que la vida me había dado un golpe. No. Solo había perdido al hombre que amaba, sino que también había perdido la confianza en todo lo que creía que era real. Sin embargo, lo que muchos no saben es que el dolor puede transformarse en fuerza. En el transcurso de 4 años, planeé mi venganza, no solo para recuperar lo que había perdido, sino para hacerle pagar por su traición. Esta es la historia de cómo una mujer, marcada por el dolor de la traición, se convirtió en alguien imbatible. Mi historia trata sobre cómo pude levantarme y tomar las riendas de mi vida, incluso cuando el suelo parecía desaparecer bajo mis pies. Prepárate, porque esta historia está llena de emoción, dolor y, por supuesto, venganza que tardó años en ejecutarse. Quédate aquí con la abuela Rosario, deja un like para ayudarme y suscríbete para recibir más historias que a veces parecen que no existían porque duelen mucho. La historia de Roberto y yo comenzó en 1968. Tenía solo 19 años, una vida sencilla en Córdoba, Argentina. Mi madre y yo cosíamos para los clientes más ricos de la ciudad, y pasaba mis días entre telas, agujas y sueños de un futuro mejor. Hasta que, una tarde de marzo, entré al Café La Colonial, donde mi destino se cruzaría con el de Roberto. Roberto, un hombre de 25 años, era un contador elegante, con un encanto discreto. Era una joven sencilla, pero cuando me miró, algo en mi corazón se aceleró y supe en ese momento que sería alguien importante en mi vida. No solo era guapo, sino que tenía algo en su postura, en sus ojos, que transmitía una seguridad y un encanto que me fascinaba. Durante nuestro noviazgo de 2 años, Roberto me cortejó como un verdadero caballero. Me llevó a dar paseos tranquilos por el Parque Sarmiento, donde pasamos horas hablando de sueños, de la vida, del futuro. Habló sobre su deseo de tener su propia casa, hijos y un automóvil Ford Falcon, que consideraba el símbolo del éxito. Creía en él, creía que tendríamos una vida hermosa y no podía esperar para construir todo lo que me prometió. Nos casamos en 1970, en la iglesia de la Merced, y, junto a mi madre, cosí mi vestido de novia. El satén blanco con encaje de brujas era lo que siempre había soñado llevar a mi boda, y Roberto parecía el hombre perfecto a mi lado, con su smoking negro y sus ojos brillando de emoción. Nuestra luna de miel fue en Bariloche, donde el frío cortante de la Patagonia solo hizo que nuestro amor pareciera más intenso. La nieve que cubría las calles, las chimeneas encendidas y el calor de nuestros cuerpos eran el telón de fondo perfecto para lo que creía que era el comienzo de una vida de felicidad. Regresamos a Córdoba, alquilamos una pequeña casa en el barrio de San Vicente, y pronto nuestra vida comenzó a moldearse de la manera que siempre había soñado. Cuando Alejandro nació en 1972, mi corazón se llenó de felicidad. Roberto estaba fuera de la sala de partos, fumando nerviosamente, pero cuando el médico salió y dijo que era un niño, saltó de alegría. Vi el amor en sus ojos y creí que nuestra familia era todo lo que siempre quiso. 2 años después, nació Elena y Roberto se derritió por ella. Sus ojos, grandes y marrones como los de él, eran su alegría. Siempre decía que ella era su princesa. Juntos, construimos un hogar donde el amor parecía ser la base de todo. Los fines de semana, íbamos al parque, y él llevaba a Alejandro a ver los patos, mientras yo me quedaba con Elena, viendo jugar a los niños e imaginando el futuro. Durante los primeros 6 años, nos sentimos como si estuviéramos en el paraíso. Roberto trabajaba duro, pero siempre llegaba a casa a tiempo para prestarnos atención. Él me amaba y yo creía que nuestra vida era perfecta. Los domingos eran para la familia, con todos reunidos en la sala de estar, y yo mirando por la ventana de la cocina mientras Roberto dormía en la hamaca con los niños. La vida parecía hecha de pequeños momentos de felicidad. En 1976,
comenzaron a ocurrir los primeros cambios. Bob comenzó a llegar tarde del trabajo, con excusas sobre informes o reuniones. Su olor cambió. El perfume que reconocí, que tenía un toque de loción para después del afeitado, ahora estaba mezclado con un aroma dulce que no conocía. Comencé a notar que algo andaba mal, pero preferí ignorarlo. Cuando llegó a casa, parecía que sus pensamientos estaban en otra parte. Estaba físicamente presente pero emocionalmente distante. Fue entonces cuando, una noche, mientras clasificaba su ropa para lavarla, encontré algo que no esperaba, un número de teléfono femenino. La letra era delicada, en tinta azul, y parecía que alguien estaba tratando de esconderse. Cuando le pregunté a Roberto sobre el número, me dio una explicación incómoda, diciendo que era de un nuevo cliente que necesitaba servicios de contabilidad. En el fondo, sabía que algo andaba mal, pero seguí confiando en él. Pero el comportamiento de Roberto se volvió aún más extraño. Comenzó a alejarse de mí y de los niños. Las conversaciones se ralentizaron, y cuando trató de hablar sobre nuestros hijos o la vida en casa, simplemente respondió con monosílabos. Comenzó a molestarse por cualquier cosa, si la cena no era perfecta, si los niños estaban haciendo ruido, si pedía más dinero para la casa. Una noche, después de una discusión, me llamó vieja arpía, por primera vez. Nunca lo había visto tan enojado, y por primera vez sentí miedo. Ese fue el comienzo de la distancia que se formó entre nosotros. Las noches se volvieron más frías, se volvió hacia el otro lado de la cama y todos mis intentos de acercarme fueron rechazados. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que nuestra vida, nuestra felicidad, no era lo que pensaba. Algo se estaba rompiendo entre nosotros. Septiembre de 1976 llegó con un frío inusual para la época. Roberto estaba cada vez más extraño, nervioso, como un animal acorralado. Pasaba horas al teléfono en conversaciones susurradas, siempre colgando rápidamente cuando me acercaba. Un viernes por la mañana, se despertó diferente. Más atento, más cariñoso de lo que había sido en los últimos meses. Ella preparó el desayuno para mí y los niños, algo que no había hecho en mucho tiempo. Rosario, me dijo mientras bebía el café con leche que había preparado, necesito hacer un viaje más largo esta vez. Me voy a Buenos Aires a arreglar unos asuntos importantes. Puede tomar unos días. ¿Cuántos días, Roberto? No lo sé con certeza. Tal vez una semana, tal vez dos. Algo en el tono de su voz me hizo temblar. Era como si se estuviera despidiendo para siempre. Ese día, jugó con los niños en el patio trasero durante horas. Empujó a Elena en el columpio que había colgado de la rama de la parra, jugó a la pelota con Alejandro, contó historias sentado en el césped. Cuando llegó la hora de la cena, insistió en bañar a los niños y ponerlos a dormir. A la mañana siguiente, sábado, Roberto se despertó temprano. Se afeitó con más cuidado que de costumbre, se peinó con brillo, se puso su mejor traje, el azul marino que había usado en nuestra boda. Antes de irse, besó a los niños que aún dormían. Pasó largos minutos observando cada uno de ellos, como si estuviera grabando esas imágenes en su memoria. Luego vino a mí. Rosario, dijo, colocando sus manos sobre mis hombros, quiero que sepas que pase lo que pase, siempre has sido una buena esposa. Una buena madre. Esas palabras me helaron la sangre. Sonaron como una despedida definitiva. Roberto, me estás asustando. ¿Por qué hablas así? No es nada, mi amor. Es solo que a veces la vida nos lleva por caminos que no elegimos. Me besó en la frente, tomó la pequeña maleta que había preparado y se fue. Esa fue la última vez que vi a Roberto Mendoza con vida. O al menos, eso es lo que creí durante los siguientes 4 años. 2 días después, recibí una llamada telefónica de la empresa donde trabajaba Roberto. Era el señor Herrera, su jefe. Señora Mendoza, lamento mucho molestarla, pero Roberto no se presentó en el trabajo. Esto no es normal en él. ¿Sabes dónde está? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Se fue a Buenos Aires a hacer algunos negocios. Qué extraño. No tenemos clientes importantes en Buenos Aires. Y Roberto no pidió permiso para viajar por trabajo. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Llamé a todos los hoteles de Buenos Aires que pude encontrar en la guía telefónica. Ninguno tuvo un invitado llamado Roberto Mendoza. El miércoles, fui a la policía. El jefe de policía me recibió con indiferencia. Señora, un esposo que desaparece así suele tener una razón. Si me permite ser franco,
Probablemente se escapó con otra mujer, pero solo tomó una pequeña maleta. Dejó toda su ropa, todas sus pertenencias, ¿qué exactamente? Cuando un hombre quiere comenzar una nueva vida, no toma nada del pasado. Salí de la comisaría humillado y desesperado. Los niños preguntaban por su padre todos los días. Alejandro, que era mayor y más inteligente, comenzó a sospechar que algo andaba mal. 2 semanas después de la desaparición, llegó la noticia que lo cambió todo. Era un jueves lluvioso. Estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando escuché un golpe en la puerta. Lo abrí y encontré a 2 policías serios, con sus gorras mojadas por la lluvia. ¿Señora Rosario Mendoza? Sí, soy yo. Lamentamos informarles que hemos encontrado un cuerpo en el Río de la Plata, cerca de Buenos Aires. A partir de los documentos encontrados, creemos que es su esposo, Roberto Mendoza. El mundo giraba a mi alrededor. Sentí que mis piernas se tambaleaban, tuve que apoyarme en la puerta para no caerme. El viaje a Buenos Aires fue el viaje más largo de mi vida. Dejé a los niños con mi madre y viajé en el tren nocturno, mirando por la ventana el paisaje oscuro que pasaba como fantasmas en la noche. En el Instituto Médico Forense, me hicieron sentar en una habitación fría que olía a desinfectante y formaldehído. Un forense me explicó que el cuerpo había sido encontrado en un recodo del río, probablemente se había caído de un puente. El estado de descomposición era avanzado, pero los documentos se conservaban en una billetera impermeable. Cuando me mostraron el cadáver, casi me desmayo. Estaba irreconocible, hinchado, desfigurado. Pero la altura era similar, el tipo físico también. Y estaba la tarjeta de identidad de Roberto, con una foto de él sonriendo. Es él, logré susurrar a través de las lágrimas que seguían cayendo. Cuando llegué a casa, tuve que dar la noticia más difícil de mi vida. Niños, vengan aquí. Mamá necesita decirte algo muy importante. Papá tuvo un accidente muy grave en Buenos Aires. Él ya no volverá a casa, pero ¿cuándo volverá, mami? Elena no entendió. No va a volver, mi amor. Papá se fue a vivir al cielo, con Los Ángeles. El álbum infantil resonó en toda la casa. Esa noche, solo en la habitación que habíamos compartido durante 6 años, miré el lado vacío de la cama y sentí un gran vacío en mi pecho. La verdad, como descubriría años después, era mucho más cruel que la muerte. Los primeros meses después de la muerte de Roberto fueron los más difíciles de mi vida. La realidad financiera golpeó como un puñetazo en el estómago. Roberto nunca me había dicho exactamente cuánto ganaba. Descubrí que teníamos muy poco dinero ahorrado. Tuve que vender nuestra pequeña casa. Nos mudamos a una pequeña casa de 2 habitaciones en el barrio San Martín. El olor a humedad en las paredes, el ruido constante de la calle, la falta de espacio para que jueguen los niños. Todo contribuyó a la sensación de que nuestra vida se había desmoronado por completo. Mi madre, Dolores, a pesar de tener 62 años y la artritis que ya empezaba a atacarle las manos, me ayudó en lo que pudo. Volvimos al negocio de la costura, pero ahora era diferente. Hicimos reparaciones, ajustes a la ropa vieja, parches a los uniformes escolares. Las mañanas comenzaban a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno para Alejandro y Elena, los preparaba para la escuela, los paseaba porque no teníamos dinero para el autobús y luego corría a casa para empezar a coser con mi madre. Las noches eran las peores. Después de dormir a los niños, estaba sola en la pequeña habitación, escuchando los ruidos de la casa que crepitaban con el viento. La voz de Gardel cantando Volver me hacía llorar todas las noches. Elena, con sus 2 años recién cumplidos, todavía no entendía completamente lo que había sucedido. Pero Alejandro, a los 4 años, estaba cambiando. Se había vuelto más callado, más adulto de lo que debería ser para su edad. A veces lo sorprendía consolando a su hermana pequeña cuando lloraba por su padre, pero fue durante este tiempo de dificultad que descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Cada obstáculo que superé me hizo más decidido. Cada factura pagada con el dinero ganado con tanto esfuerzo de la costura me dio un orgullo que nunca antes había sentido. En 1978, 2 años después de la muerte de Roberto, conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de telas en el centro. Doña Mercedes, la dueña, era una dama italiana que había perdido a su marido en la guerra y entendía la lucha de una joven viuda. El salario seguía siendo pequeño, pero era una cantidad fija de dinero lo que me daba más seguridad. Empecé a trabajar de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la tienda, y de 3 a 7 de la noche cosiendo con mi madre. Los niños se adaptaron a la nueva realidad. Alejandro, que ahora tenía 6 años,
Ayudó cuidando a su hermana después de la escuela. Elena, a los 4 años, jugaba tranquilamente en la esquina de la tienda de telas cuando no tenía con quién dejarla. Lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. El dolor agudo de la pérdida se convirtió en una melancolía constante pero soportable. Aprendí a sonreír de nuevo cuando los niños hacían travesuras, a interesarme por las pequeñas cosas cotidianas. En 1979, 3 años después de la tragedia, conocí a Álvaro Santillán en la tienda de telas. También era viudo, ya que había perdido a su esposa por cáncer 2 años antes. Era un hombre amable, trabajaba como mecánico, tenía 35 años y no tenía hijos. Álvaro no trató de reemplazar a Roberto en mi vida ni en la vida de los niños. Entendió que éramos un paquete, yo, Alejandro y Elena. Comenzó a cortejarme lentamente, respetuosamente, trayendo pequeños regalos a los niños. Por primera vez en 3 años, sentí un rayo de esperanza sobre el futuro. Tal vez podría volver a ser feliz. Tal vez podría darles a mis hijos una nueva familia, pero el destino tenía otros planes para mí. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo terminó todo, deja un me gusta ahora. Me ayuda mucho seguir compartiendo estos recuerdos con ustedes. Era marzo de 1980, 4 años después de la muerte de Roberto, cuando mi vida volvió a dar un vuelco. Estaba empezando a salir seriamente con Eduardo y, por primera vez desde la tragedia, me sentía esperanzada sobre el futuro. Fue un martes por la tarde cuando la señora Mercedes me llamó a la tienda. Rosario, mi sobrina Carmen llegó hoy de Buenos Aires. Quería que la conocieras. Carmen Rossi era una mujer elegante de 40 años, cabello negro recogido en un moño impecable, vestido azul marino bien cortado. Trabajó como secretaria ejecutiva en una gran empresa en Buenos Aires. Hablamos de telas, de la diferencia entre la vida en Buenos Aires y en Córdoba, de la familia. Fue una conversación agradable, hasta que mencionó dónde vivía. Vivo en un departamento en San Telmo, cerca del mercado. Es un barrio bohemio, ¿sabes? Lleno de artistas, músicos, y algunas personas interesantes que huyen de sus vidas anteriores. Algo en el tono de su voz me llamó la atención. ¿Qué quieres decir? ¿Con personas que huyen? Oh, ya sabes cómo es Buenos Aires. Es una gran ciudad, donde es fácil esconderse, comenzar una nueva vida. Conocí a varias personas que simplemente desaparecieron de sus ciudades natales y comenzaron allí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Conocí a un hombre, por ejemplo, un contador, que vino de una ciudad en el interior hace unos 4 años. Dijo que su esposa había muerto y que quería comenzar una nueva vida. Pero la gente comentó que había abandonado a su familia y fingió su propia muerte. El mundo se detuvo a mi alrededor. Sentí como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones. ¿Un contador? Sí, Roberto algo. El apellido comenzó con M, creo. Morena, guapa, bigote fino. Vivía con una rubia en un apartamento cerca del mío. Tuve que apoyarme en el mostrador para no caerme. Roberto. Contable. Bigote fino. Rubio. Marcela. ¿Cómo? ¿Cómo era este hombre físicamente? ¿Por qué tanto interés? ¿Lo conoces, tal vez? ¿Puedes describirme mejor? Bueno, era alto, delgado, cabello negro siempre bien peinado. Tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, de una pelea infantil. Y una marca de nacimiento en su cuello. Mi marido. Era mi esposo. Roberto estaba vivo. Había estado viviendo con esa mujer en Buenos Aires durante 4 años, mientras trabajaba hasta la muerte para mantener a nuestros hijos sola. Me las arreglé para terminar la jornada laboral fingiendo normalidad, pero por dentro estaba en completo pánico. La ira que sentí no se parecía a nada que hubiera experimentado. No era solo la rabia de la traición, era la rabia de la humillación, del abandono, de la mentira cruel lo que me había hecho sufrir tanto. Durante las siguientes semanas, me obsesioné. Necesitaba estar absolutamente seguro antes de tomar cualquier medida. Le escribí una carta a Carmen, pidiéndole más detalles sobre ese hombre. Rosario, qué extraño que preguntes por Roberto. Me enteré de que él y la rubia se mudaron hace un par de meses a un apartamento más grande, cerca del barrio de La Boca. Por lo que he escuchado, ahora trabaja en una pequeña firma de contabilidad, con el nombre de Roberto Martínez. Roberto Martínez. Solo había cambiado su apellido. Pedí una semana de permiso en la tienda, dejé a los niños con mi mamá y tomé el tren a Buenos Aires. Esta vez, no iba a identificar un cuerpo.
Iba a encontrar un fantasma. En Buenos Aires, alquilé una habitación barata en una pensión en San Telmo y comencé mi investigación. Con la dirección que me había dado Carmen, encontré el edificio donde vivían. Era un edificio de 3 pisos, con una fachada de ladrillo, bien mantenido. Pasé 3 días mirando. Todas las mañanas. A las 7:30 de la mañana, un hombre salía del edificio. Cabello negro peinado con brillo, traje bien planchado, bigote fino. Incluso desde lejos, incluso después de 4 años, lo reconocí de inmediato. Era Roberto. Mi marido. El padre de mis hijos. El hombre por el que había llorado, por quien había vestido de luto, a quien había enterrado simbólicamente, estaba vivo, bien vestido, bien alimentado, caminando tranquilamente por la calle como cualquier trabajador común. Sin remordimientos, sin culpa, sin la menor preocupación por la familia que había abandonado de una manera tan cruel. A las 8 de la mañana salió una mujer rubia. Ropa alta, elegante y cara, tacones altos. Marcela. La mujer por la que había destruido a nuestra familia. Al tercer día, encontré el coraje para acercarme. Esperé a que se fuera a almorzar y lo seguí a un pequeño restaurante argentino. Entré justo detrás de él y me senté en una mesa cercana, de espaldas a él. Pero desde donde podía observarlo a través del reflejo en el espejo de la pared, pidió bistec y papas fritas y una copa de vino tinto. Comía despacio, leía el periódico, parecía completamente en paz consigo mismo. No había ningún signo de culpa, ni dolor por los niños que había abandonado, ni remordimiento por la esposa a la que había engañado tan cruelmente. Fue en ese momento, viendo a Roberto almorzar tranquilamente mientras yo apenas podía tragar un sándwich, que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iba a pagar por lo que hizo. Pero no de la manera que esperaba. Regresé a Córdoba con un propósito muy claro. Roberto Mendoza iba a pagar por cada lágrima que me hiciera derramar, por cada noche que pasara despierto preocupándome por el futuro de nuestros hijos, por cada centavo que tuviera que trabajar duro para ganar mientras él vivía su nueva vida cómodamente. Pero ya no era esa mujer ingenua de 27 años que había abandonado. 4 años de lucha por la supervivencia me habían enseñado cosas que nunca imaginé que aprendería. Me había convertido en alguien a quien no reconocería. Lo primero que hice fue romper con Álvaro. No merecía ser arrastrado por la tormenta que se estaba gestando en mi vida. Álvaro, dijo una tarde mientras caminábamos por la plaza, necesito algo de tiempo para resolver problemas de mi pasado. ¿No sería justo para ti continuar esta relación ahora? Me miró con esos ojos amables, llenos de preocupación. Rosario, ¿pasó algo? Eres diferente desde que regresaste de Buenos Aires. Digamos que descubrí cosas sobre la muerte de mi esposo que cambiaron mi perspectiva sobre muchas cosas. Álvaro quería insistir, quería ayudar, pero yo era firme. No podía ser parte de lo que estaba planeando. Los meses siguientes fueron una preparación meticulosa. Durante el día, continuó trabajando en la tienda de telas, cuidando a los niños, manteniendo su rutina normal. Pero por la noche, después de que Alejandro y Elena durmieran, planeaba. Primero, necesitaba dinero. Mucho dinero. Comencé a hacer costuras adicionales, aceptando cualquier trabajo que se presentara. Cosió hasta altas horas de la madrugada, con los dedos sangrando, los ojos ardiendo de fatiga. Mantuvo todo el peso que pudo tener en sus manos, escondido en una lata de galletas en la parte trasera de su armario. En segundo lugar, necesitaba información. Le escribía regularmente a Carmen, siempre poniendo excusas para preguntar por Roberto. Averigüé dónde trabajaba exactamente, qué horas hacía, dónde solía almorzar, a qué lugares iba los fines de semana con Marcela. En tercer lugar, y lo más importante, necesitaba cambiarme a mí mismo. El ingenuo Rosario había muerto junto con el matrimonio. Ahora necesitaba convertirme en alguien capaz de llevar a cabo un plan de venganza sin piedad. Empecé yendo a la biblioteca municipal, leyendo libros sobre psicología, sobre manipulación, sobre cómo miente la gente y cómo destapar estas mentiras. Leí sobre los grandes estafadores de la historia, sobre mujeres que se habían vengado de los hombres que las traicionaron. Absorbí cada pieza de información como una esponja seca. Absorbe agua. Cambié mi apariencia gradualmente. Me corté el pelo corto, en un estilo más moderno. Comencé a usar maquillaje, algo que a Roberto nunca le gustó cuando estábamos casados. Perdí peso, volviéndome más elegante. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer diferente. Más fuerte, más decidida, más peligrosa. Aprendí a mentir de manera convincente. Practiqué expresiones faciales en el espejo,
Probé diferentes tonos de voz, diferentes historias. Descubrí que tenía un talento natural para la actuación que nunca había explorado. En diciembre de 1980, 9 meses después del descubrimiento. Estaba listo, había ahorrado suficiente dinero para una larga estadía en Buenos Aires. Había creado una identidad falsa, no tan elaborada como la que usaba Roberto, pero suficiente para mis propósitos. Mi nombre sería Isabel Herrera, viuda, sin hijos. Vine a empezar una nueva vida en la capital. Dejé a los niños con mi madre, inventando una historia sobre un trabajo temporal en Buenos Aires que me daría dinero para mejorar nuestra situación. Alejandro, ahora de 8 años, tenía la edad suficiente para sospechar, pero no para entenderlo completamente. Mami, ¿por qué tienes que irte? Es solo por un tiempo, mi amor. Mamá va a trabajar para conseguir dinero para que compremos una casa mejor, para que tengas una habitación propia. ¿Prometes que volverás? Te lo prometo, Alejandro. Mamá siempre regresa, era una promesa que tenía. La intención de cumplir. Pero la mujer que regresaría sería muy diferente de la que se iba. Llegué a Buenos Aires en una calurosa tarde de enero de 1981. La ciudad bullía con el calor del verano, el olor a asfalto caliente mezclado con el aroma de los jacarandas en flor. Alquilé un pequeño apartamento a 3 cuadras del edificio donde vivía Roberto, lo suficientemente cerca como para observarlo, lo suficientemente lejos como para no despertar sospechas. Durante 2 semanas, estudié su rutina a fondo. Roberto salió de la casa a las 7:30 de la mañana, caminó hasta la esquina, compró el periódico en el kiosco del señor Martínez, tomó café con leche y medialunas en el bar El Progreso y llegó a la oficina a las 8:30 de la mañana. En punto, siempre almorzaba en el mismo restaurante, La Parrilla del Tango. Salió del trabajo a las 6 de la noche, fue al mercado a comprar algo para la cena y llegó a casa a las 6:45 de la noche. Los viernes, él y Marcela salían a cenar. Los sábados, iban al cine. Los domingos, caminaban por el Parque 3 de Febrero. Era una vida burguesa, rutinaria y predecible. Exactamente el tipo de vida que siempre dijo que quería tener conmigo, pero que había abandonado para construir con otra mujer. El 3 de febrero de 1981, puse mi plan en acción. Llegué al bar El Progreso a las 7:45, 15 minutos antes de que apareciera Roberto. Me senté en una mesa estratégica, desde donde podía verlo pero donde no me notaría de inmediato. Llevaba un vestido verde claro, elegante pero no llamativo, zapatos de tacón medio, cabello suelto. Parecía una secretaria exitosa tomando café antes del trabajo. A las 8 de la mañana, Roberto entró al bar. Saludó al camarero, evidentemente era un cliente habitual, pidió su café con leche y medialunas, abrió el diario La Nación. Esperé 5 minutos. Luego me levanté, fingí tropezar cuando pasé cerca de su escritorio, choqué contra la silla, dejé caer mi bolso al suelo. ¡Ay, perdón!, exclamé, agachándome para recoger las cosas de la bolsa. Roberto, caballero como siempre había sido, se levantó de inmediato para ayudarme. No se preocupe, señora. Le pasa a cualquiera. Se inclinó para ayudarme a recoger los objetos: lápiz, labial, pañuelo, llaves, billetera. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi el momento exacto en que me reconoció. Sus ojos se abrieron, su rostro se puso blanco como el papel, sus manos temblaban imperceptiblemente. Pero para su crédito, rápidamente se controló. Gracias, dije, sonriendo como si no lo conociera. Eres muy amable. De nada, logró responder, regresando a su escritorio. Salí del bar sin mirar atrás, pero pude sentir sus ojos siguiéndome. Sabía que había plantado la primera semilla de mi venganza, la duda. Me había visto, me había reconocido, pero no estaba seguro de si yo tampoco lo había reconocido a él. Durante los días siguientes, aparecí, casualmente, en lugares donde sabía que lo encontraría. En el kiosco, en el mercado, en la calle cerca de su oficina. Siempre fingía no verlo, pero siempre de una manera que él pudiera notarme. Podía imaginar lo que pasaba por su mente. ¿Estaba Rosario en Buenos Aires? ¿Había descubierto que estaba vivo? ¿O fueron solo crueles coincidencias del destino? Al quinto día, no pudo soportarlo más. Cuando salí del mercado con una bolsa de compras, me siguió. Señora, llamó cuando yo estaba a medio cuarteirao de distancia. Señora, espere, me detuve, me di la vuelta lentamente, como si estuviera sorprendido. Sí, Roberto se acercó, claramente nervioso. Estaba sudando a pesar de que el día no era particularmente caluroso. Lamento molestarte, pero, ¿no eres de Córdoba? Fingí pensar por un momento. ¿Córdoba?
No, señor. Soy de Mendoza. ¿Por qué? Es solo que... Me recuerdas mucho a alguien que conocí hace unos años. Oh, qué coincidencia. Dicen que todo el mundo tiene un doble, ¿no? Me estudió cuidadosamente, buscando señales de que estaba mintiendo. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel Herrera. ¿Y vives aquí en Buenos Aires ahora? Sí, me mudé hace unas semanas. Mi esposo murió el año pasado, decidí comenzar una nueva vida aquí, la mención de un marido muerto le hizo tragar saliva. Podía ver los engranajes de su mente funcionando, tratando de procesar si era una coincidencia o si sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lamento tu pérdida, dijo, y había una preocupación genuina en su voz. O tal vez fue culpa, gracias. Estas cosas pasan, ¿no? A veces, las personas que amamos nos abandonan inesperadamente. A veces simplemente, desaparecen de nuestras vidas. Dejé que las palabras flotaran en el aire como una amenaza sutil. Roberto. Se puso aún más pálido. Bueno, dije, sonriendo dulcemente, ha sido un placer conocerle, señor Martínez. Roberto Martínez, señor Martínez. Tal vez nos volvamos a encontrar. Buenos Aires es grande, pero a veces es un mundo muy pequeño, ¿no crees? Me alejé en silencio, dejándolo parado en la acera, probablemente preguntándome si acababa de hablar con un fantasma del pasado o con un extraño que se parecía inquietantemente a su primera esposa. A partir de ese día, Roberto comenzó a cambiar. Carmen me escribió diciendo que los vecinos comentaron que parecía nervioso, distraído. Marcela se quejaba de que se despertaba en medio de la noche con pesadillas, que estaba bebiendo más de lo habitual. Perfecto. Mi plan estaba funcionando exactamente como lo había imaginado, pero eso fue solo el comienzo. Durante los siguientes meses, convertí la vida de Roberto en un infierno psicológico cuidadosamente orquestado. Me había convertido en un experto en guerra psicológica, y él era mi principal objetivo. Apareció en diferentes lugares de la ciudad donde sabía que estaría. A veces en el teatro, cuando él y Marcela iban a ver una obra de teatro. A veces en el parque, cuando daban sus paseos dominicales. Siempre como Isabel Herrera, siempre fingiendo no reconocerlo, pero siempre de una manera que él me notara. Una vez, logré sentarme en una mesa al lado de la suya en un elegante restaurante. Roberto me vio y casi se atraganta con el vino. Marcela preguntó qué estaba pasando, y pude escucharlo inventar una excusa para ver a alguien que conocía del trabajo. Durante la cena, de vez en cuando miraba en su dirección y sonreía levemente, como si estuviera recordando algo agradable. Roberto estaba tan nervioso que dejó caer la salsa en su camisa y tuvo que ir al baño a limpiarse. Cuando regresó, yo ya me había ido, dejando solo una nota en su escritorio que decía, la cuenta está pagada. Cortesía de un admirador. Firmado solo con I.H. Marcela tenía curiosidad por saber quién podría haber sido, pero Roberto dijo que debía haber sido un error, que la persona había confundido la mesa. Pero sabía que guardaba la nota, porque días después lo vi examinando el papel varias veces en la calle. Mi estrategia era simple pero efectiva, hacer creer a Roberto que estaba siendo perseguido por el pasado, que no había escapatoria de lo que había hecho. Quería que sintiera la misma desesperación que yo había sentido cuando pensé que estaba muerto. Después de 2 meses de esta tortura psicológica, decidí endurecer el asedio. Conseguí la dirección de la empresa donde trabajaba Roberto y le envié flores. Rosas rojas, las mismas que me regalaba cuando estábamos saliendo, con una tarjeta que decía, a Roberto, con cariño eterno. De alguien que nunca te olvidó. Las flores llegaron un día cuando Marcela fue a visitarlo a la oficina. Vio las flores. Leyó la tarjeta e hizo una escena en medio de la oficina. Gritó, lloró, acusó a Roberto de tener una amante. Trató de explicar que no sabía quién lo había enviado, que debía ser un error, pero Marcela no lo creyó. A través de Carmen, me enteré de que tuvieron una pelea desagradable esa noche. Marcela amenazó con dejarlo si no le decía la verdad sobre quién enviaba las flores y las misteriosas notas. Roberto juró que no sabía nada, que alguien debía estar confundiéndolo con otra persona. Fue fascinante ver cómo las mentiras de Roberto se volvían en su contra. Ahora estaba en condiciones de decirle a Marcela la verdad, que una mujer de su pasado había aparecido en Buenos Aires, pero no podía hacerlo sin revelar toda la farsa de su muerte fingida. Al mes siguiente, subí otro escalón en mi campaña, como Roberto solía almorzar siempre en el mismo restaurante, la Parrilla del Tango. Conseguí un trabajo a tiempo parcial allí como cajero. El dueño, el señor Guillermo, un hombre gordo y amable que siempre necesitaba ayuda extra, me contrató.
de inmediato al ver que tenía experiencia con los números. Isabel, eres una bendición, dijo en mi primer día. Por fin un empleado que sabe cómo hacer matemáticas correctamente. Durante 2 semanas, atendí a Roberto cada vez que venía a almorzar. Era educado, profesional, pero había algo en mis ojos, un conocimiento, una intimidad, que lo hacía sentir profundamente incómodo. Señor Martínez, decía cuando se acercaba al cajero para pagar, siempre bistec, papas fritas y vino tinto. Eres un hombre de hábitos constantes, ¿cómo? ¿Cómo sabes lo que siempre pregunto? Oh, es fácil recordar a los clientes especiales, respondí con una sonrisa enigmática. Dejaría de venir al restaurante por unos días, luego regresaría, como si no pudiera resistir la fascinación mórbida de verme. Era como si se viera arrastrado a su propio tormento. Una tarde, cuando estaba pagando la cuenta, casualmente, dejé caer una foto en el mostrador. Era una foto vieja de nosotros, de nuestra boda, pero había cortado mi parte, dejándolo solo con un smoking, sonriendo. Roberto vio la foto y quedó paralizado. Le temblaban las manos mientras tomaba el dinero para pagarme. ¿Dónde? ¿De dónde sacaste esa foto? ¿Qué foto, señor?, pregunté inocentemente, recogiendo rápidamente la imagen. Oh, es de un álbum que compré en una librería usada. Me gusta coleccionar fotos antiguas de bodas. Creo que es romántico, ¿no crees? Personas que prometieron amarse para siempre. Hice una pausa dramática, mirándolo directamente a los ojos, incluso si a veces esas promesas se rompen de una manera cruel. Roberto salió del restaurante tambaleándose, como un borracho. No regresó durante 2 semanas, pero el golpe final aún estaba por llegar. Durante meses, había estado investigando discretamente la vida financiera de Roberto. Descubrí que había abierto cuentas bancarias con documentos falsos, que estaba evadiendo impuestos, que había varias irregularidades en su nueva identidad. A través de un amigo que trabajaba en un bufete de abogados, conseguí contactos en la Receita Federal Argentina. He preparado un dossier completo sobre Roberto Martínez, alias Roberto Mendoza, con todas las pruebas de su identidad falsa, evasión fiscal, documentos fraudulentos, pero antes de entregarlo a las autoridades, quería darle a Roberto una última oportunidad de enfrentar lo que había hecho. Una mañana de septiembre de 1981, me presenté en su oficina. Le dijo a la secretaria que era Isabel Herrera y que tenía una propuesta de negocios para el señor Martínez. Cuando Roberto me vio entrar a su habitación, el color desapareció por completo de su rostro. Se levantó de su silla tan rápido que dejó caer una pila de papeles al suelo. Rosario, susurró, como si estuviera viendo un fantasma. Hola, Roberto, respondí con calma, cerrando la puerta detrás de mí. O debería decir, señor Martínez, se apoyó contra la mesa, sus piernas claramente fallaban. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? ¿Importa? Lo que importa es que te encontré. Y ahora ambos sabemos la verdad. Roberto se desplomó en su silla, se llevó las manos a la cara. Rosario, ¿puedo explicar? ¿Explicar? Mi voz salió más fría que el hielo. ¿Explica cómo fingiste tu propia muerte? ¿Cómo me hizo creer que era viuda? ¿Cómo abandonó a sus hijos para vivir su nueva vida con esa mujer? No lo entiendes. Estaba infeliz, asfixiado. Necesitaba una salida. ¿Una salida? Tus hijos lloraban por ti todas las noches. Trabajé 16 horas al día para mantener a nuestra familia mientras tú estabas aquí jugando a la nueva casa. Roberto estaba llorando ahora, las lágrimas corrían por su rostro que tanto había amado. Rosario, por favor. Sé que lo que hice fue terrible, pero, ¿terrible? Roberto, destruiste nuestras vidas. ¿Y sabes qué es peor? Ni siquiera tuviste el coraje de romper conmigo correctamente. Prefieres hacerme sufrir pensando que estás muerto. Tomé el expediente que había preparado y lo puse en su escritorio. Todo esto es evidencia de sus actividades ilegales aquí en Buenos Aires. Documentos falsos, evasión fiscal, fraude de identidad. Lo suficiente como para meterte en la cárcel durante mucho tiempo. Roberto abrió el expediente con manos temblorosas, hojeó las páginas, vio fotografías, documentos, recibos bancarios. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Justicia, Roberto. Quiero que pagues por lo que hiciste. ¿Me vas a entregar a la policía? Sonreí con frialdad. Eso depende de ti. Roberto me miró con los ojos rojos de tanto llorar, completamente derrotado. El hombre poderoso y seguro de sí mismo que había abandonado a nuestra familia se había convertido en un suplicante cobarde. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con la voz quebrada. Primero, dije, sentándome en la silla frente a su escritorio,
quiero que transfieras todo el dinero que tienes en tus cuentas bancarias aquí a una cuenta que te voy a dar. Es lo mínimo que debe por los 4 años que ha dejado que sus hijos lo necesiten. Rosario, este dinero es todo lo que tengo, fue todo lo que tuve también cuando me abandonaste con 2 niños pequeños. La diferencia es que yo no elegí estar en esa situación, Roberto asintió, derrotado. En segundo lugar, continué, vas a escribir una carta confesándolo todo. Cómo fingió su muerte, cómo obtuvo los documentos falsos, cómo abandonó a su familia. Una confesión completa, y luego, entonces tienes 2 opciones. O regresa a Córdoba, se enfrenta a las consecuencias de sus actos, intenta reconstruir la relación con sus hijos, o desaparecer para siempre. Pero esta vez, realmente para siempre. No hay rastro, no hay posibilidad de regresar. Roberto se quedó en silencio durante largos minutos, procesando las opciones. ¿Y si elijo desaparecer? No me entregarás a la policía. Si desapareces por completo, nunca vuelvas a intentar contactar a nuestra familia, nunca vuelvas a Argentina. Voy a considerar que realmente moriste. Esta vez de verdad, y Marcela descubrirá que el hombre con el que vivió durante 4 años es un mentiroso y un cobarde. Ella vencerá, encontrará a alguien mejor. A diferencia de mí, ella todavía es joven y no tiene hijos que se mantengan. Roberto respiró hondo. Rosario, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿cómo están los niños? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, la máscara fría que había construido casi se cae. Alejandro tiene 9 años ahora. Es un niño inteligente, demasiado responsable para su edad. Cuida de su hermana, me ayuda en casa, nunca se queja de las dificultades. Elena tiene 7 años. Es dulce, soñadora, dibuja muy bien. A veces todavía pregunta por ti. Roberto comenzó a llorar de nuevo. ¿Ellos me odian? ¿Creen que estás muerto, Roberto? ¿Cómo podrían odiarte? Te amaban y te extrañaban todos los días durante 4 años, quería verlos, no. La palabra salió de mi boca como un disparo. Perdiste ese derecho en el momento en que decidiste fingir tu muerte. Ya han sufrido bastante. No voy a dejar que aparezcas ahora y confundas aún más sus cabezas. Roberto asintió, sabiendo que tenía razón. Tienes 24 horas para decidir, dije, levantándome de mi silla. Mañana a la misma hora, volveré aquí para tu respuesta. ¿Y Roberto? Si intenta huir sin cumplir con nuestras condiciones, entregaré este expediente a la policía y a la prensa. Imagínese el titular: el contador fingió su propia muerte para abandonar a su familia. Salí de la oficina dejando a Roberto solo con sus lágrimas y su culpa. Esa noche, regresé a mi pequeño apartamento alquilado y, por primera vez en meses, me permití sentir algo más que ira. Me senté en el pequeño sillón junto a la ventana, mirando las luces de Buenos Aires, y lloré. Lloré por la mujer ingenua que había sido, por el matrimonio que había creído perfecto, por los años de sufrimiento innecesario, pero también lloré de alivio. Finalmente me había enfrentado al hombre que había destruido mi vida. Finalmente supo que ya no era esa mujer vulnerable que había dejado atrás. Al día siguiente, regresé a la oficina a tiempo. Roberto estaba esperando, con un maletín sobre la mesa. Lo elegí, dijo sin saludarme. ¿Y cuál fue tu elección? Voy a desaparecer. Para siempre esta vez. Empujó el maletín hacia mí. Todo está aquí. La transferencia bancaria ya se ha realizado. Todo el dinero que tenía ahora está en una cuenta a su nombre. La confesión está escrita a mano, firmada. ¿Y esto? Sacó una carta de su bolsillo, una carta para los niños. Para cuando crezcan y pienses que es hora de que sepan la verdad. Recogí la carta, sentí el peso del papel en mis manos. ¿Qué le dijiste a Marcela? Que necesito viajar por trabajo. Indefinidamente. Que no me esperara. Está furiosa, pero lo va a superar. Roberto se levantó, agarró una pequeña maleta que estaba detrás del escritorio. Rosario, sé que no merezco perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Fue cobarde, fue egoísta, pero el amor estaba ahí. ¿Amor? Sonríe amargamente. Roberto, el amor no abandona. El amor no miente. El amor no finge la muerte para escapar de las responsabilidades. Lo que sentiste pueden haber sido muchas cosas, pero no fue amor. Él asintió con tristeza. Tienes razón. Como siempre ha sido. Roberto caminó hacia la puerta, se detuvo, se dio la vuelta por última vez. Rosario,
te has convertido en una mujer increíble. Fuerte, inteligente, decidido. Nuestros hijos tienen suerte de tenerte como madre. Me convertí en una mujer que nunca conociste, Roberto. Y esta transformación fue necesaria porque me abandonaron. Salió de la habitación y supe que nunca lo volvería a ver. Esta vez, Roberto Mendoza había muerto. Me quedé otra semana en Buenos Aires, arreglando los detalles finales de mi venganza. El dinero que Roberto había transferido era sustancial, suficiente para comprar una casa propia en Córdoba, dar a los niños una educación adecuada, tener seguridad financiera por primera vez en su vida. A través de Carmen, se enteró de que Marcela había quedado devastada por la repentina desaparición de Roberto. Ella fue a la policía, presentó un informe policial, lo buscó desesperadamente. Nunca supo que el hombre con el que vivió durante 4 años tenía una familia que había abandonado, que toda su vida se había construido sobre una mentira. En cierto sentido, sentí lástima por ella. Marcela había sido solo una pieza en el juego de Roberto, tanto como yo. La diferencia era que ella había tenido 4 años de felicidad ilusoria, mientras que yo había tenido 4 años de sufrimiento real. Cuando regresé a Córdoba, encontré a Alejandro y Elena más grandes, más maduros. Mi ausencia de unos meses había sido difícil para ellos, pero mi madre había cuidado bien de los niños. ¿Mami? Elena corrió a abrazarme cuando llegué. ¿Trajiste la nueva casa que prometiste? Sí, mi amor. Mamá consiguió un muy buen trabajo en Buenos Aires. Ahora vamos a tener nuestra propia casa. Compré una hermosa casa en el barrio Nueva Córdoba, con 3 dormitorios, un gran jardín donde los niños podían jugar, una cocina espaciosa donde podía cocinar sin chocar con las paredes. Por primera vez desde su matrimonio, tenía un hogar real. Alejandro, ahora de 9 años, me hizo preguntas inteligentes sobre nuestro repentino cambio en la situación financiera. Yo era un chico observador, había notado que había cambiado durante mi estadía en Buenos Aires. Mami, te ves diferente, me dijo una noche mientras lo ayudaba con su tarea. ¿Diferente cómo, mi amor? Más fuerte. Menos triste. Como si hubieras resuelto algo importante. Mi hijo había heredado la inteligencia de su padre, pero espero que haya heredado mi carácter. A veces, Alejandro, la vida nos enseña que tenemos que luchar por las cosas que queremos. Que no podemos esperar a que otras personas resuelvan nuestros problemas. ¿Y peleaste? Luché. Y gané. Nunca les dije a mis hijos la verdad sobre lo que le había sucedido a su padre. Para ellos, Roberto siguió siendo el héroe. Trágicamente muerto en un accidente. Era mejor así. No tenían que cargar con el peso de la traición y el abandono. Abrí mi propia tienda de ropa y telas para mujeres. Con el dinero de Roberto y mi experiencia en el área, pude establecer un negocio próspero. Contraté a 2 empleadas, a mi madre como consultora, y en poco tiempo tuve una clientela fiel de señoras de la sociedad cordobesa. Álvaro trató de recuperarme cuando regresé. Era un hombre bueno y paciente, que me había esperado sin entender por qué me había ido tan repentinamente. Rosario, ¿qué pasó en Buenos Aires? ¿Te pareces a otra persona? Tal vez siempre he sido esa persona, Álvaro. Tal vez solo necesitaba tiempo para resolverlo. Intentamos reanudar la relación, pero no funcionó. Había cambiado demasiado, me había convertido en alguien que ya no necesitaba ser salvado o protegido. Álvaro quería cuidarme, pero yo ya había aprendido a cuidarme. En los años que siguieron, construí una vida sólida, independiente y próspera. Alejandro se graduó en ingeniería, Elena se convirtió en maestra. Ambos se casaron, me dieron hermosos nietos. Nunca sospecharon que tenían un padre vivo en algún lugar del mundo. La carta que Roberto les había escrito todavía se guarda en un cajón de mi habitación. A veces lo leo, especialmente cuando echo de menos no al hombre en el que se ha convertido, sino al hombre que creía que era. En la carta, pide perdón, explica, sin justificar, sus acciones, declara el amor que sentía por sus hijos. Es una carta hermosa, pero llena de la misma autocompasión que siempre ha caracterizado a Roberto. Incluso pidiendo perdón, encuentra formas de hacerse la víctima de las circunstancias. He decidido que nunca mostraré esta carta a mis hijos. Han construido sus vidas sin este peso, han creado sus propias familias, son personas exitosas y felices. ¿Por qué arrancarlo ahora, hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y no me arrepiento de nada de lo que hice? La venganza que ejecuté no. Se trataba solo de castigar a Roberto por lo que nos había hecho. Se trataba de recuperar mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de controlar mi propia vida. Durante 4 años,
Fui víctima de las circunstancias. Lloré, sufrí, me lamenté, esperé a que alguien o algo viniera a resolver mis problemas. Cuando me enteré de que Roberto estaba vivo, podría haber seguido siendo una víctima, podría haber ido a la policía. Podría haber creado un escándalo, podría haberme arrojado a sus pies pidiendo explicaciones. En cambio, elegí convertirme en el protagonista de mi propia historia. La mujer que regresó de Buenos Aires en 1981 ya no era la ingenua Rosario que Roberto había abandonado. Era una mujer que había aprendido a mentir cuando era necesario, a manipular cuando era necesario, a ser despiadada cuando la situación lo exigía. Algunos podrían decir que me he vuelto cruel, calculadora, vengativa. Quizás tengan razón. Pero prefiero pensar que me he vuelto realista. El mundo no es un lugar amable para las mujeres vulnerables. Si no aprendes a defenderte, los demás te destruirán. Roberto me enseñó esto de la peor manera posible, nunca volví a saber de él. No sé si está vivo o muerto, si ha podido reconstruir su vida en otro lugar, si alguna vez ha pensado en los niños que ha abandonado. Honestamente, no me importa. Murió para mí ese día en la oficina de Buenos Aires, cuando vi al hombre cobarde y patético en el que se había convertido, el Roberto que había amado, encantador, seguro de sí mismo, soñador, puede que nunca haya existido realmente. Tal vez fue solo una ilusión que construí porque quería creer que el amor era posible, que la felicidad duraba para siempre, que las personas eran fundamentalmente buenas. La vida me ha enseñado que las personas son complejas, capaces de una gran bondad y una gran crueldad, a veces en la misma persona. Roberto fue cariñoso conmigo durante 6 años, fue un padre amoroso, pero también fue capaz de una traición y un abandono devastadores. Aprendí a vivir con esta contradicción. Aprendí que el amor no es garantía de nada, que la felicidad es algo que tenemos que construir y proteger activamente, que la confianza es un lujo que no siempre podemos permitirnos. Mis nietos a veces me preguntan sobre el abuelo que nunca conocieron. Cuento hermosas historias sobre Roberto, cómo me cortejó con flores, cómo jugaba con sus hijos en el patio trasero, cómo sonreía cuando Alejandro decía la primera palabra o cuando Elena daba sus primeros pasos. Estas historias no son mentiras. Sucedieron. El hecho de que Roberto se convirtiera en otra persona más tarde no borra los buenos momentos que vivimos juntos, pero tampoco los excusa. Si pudiera dar un consejo a las mujeres jóvenes de hoy, sería este: no esperen a que alguien venga a salvarlas. No construyan sus vidas alrededor de otra persona. No creas que el amor lo conquista todo, porque a veces el amor no es suficiente. Aprende a ser fuerte por tu cuenta. Aprende una profesión, ten independencia financiera, desarrolla una red de apoyo que no dependa del romance. ¿Y si alguien los traiciona, los abandona, los lastima profundamente? No te quejes como víctimas para siempre, párate. Plan. Actuar. La venganza, cuando se ejecuta con inteligencia y justicia, puede ser una forma de recuperar la dignidad perdida. No estoy hablando de violencia o crueldad gratuita. Estoy hablando de hacer que la gente pague por las consecuencias de sus acciones. Roberto pagó. Perdió a la familia que había abandonado, perdió el dinero que había acumulado con su nueva identidad, perdió la vida cómoda que había construido sobre mentiras. Y lo que es más importante, se vio obligado a enfrentar lo que había hecho, a mirar a los ojos de la mujer a la que había traicionado y escuchar exactamente lo que ella pensaba de él. Esto, para mí, valía más que cualquier castigo legal que pudiera haber recibido. Para aquellos de ustedes que me escuchan, que pueden haber pasado por algo similar, los dejo con un mensaje de esperanza: no se dejen definir por el dolor que han sufrido. Párate. Reconstruye tu vida. Sé el protagonista de tu historia. Soy Rosario Mendoza, y esta es mi historia de superación, de dolor, de lucha, pero también de justicia. Mi querida, me gustaría que te suscribieras al canal y me dejaras un gusto. Dios bendiga tu vida en grande.